México ha estado experimentando uno de los cambios demográficos más notables en la historia reciente, con profundas repercusiones no solo dentro de sus fronteras, sino también en toda América del Norte. A menudo, podemos perdernos en las cifras y estadísticas, pero son las historias detrás de estos cambios las que realmente nos ayudan a entender las implicaciones más amplias. En la década de 1960, la tasa de fertilidad en México era de casi 7 hijos por mujer. Este número es asombroso si consideramos el estilo de vida, las condiciones económicas y los avances tecnológicos de la época. Las familias eran más numerosas, a menudo viviendo juntas en hogares ampliados, con múltiples generaciones compartiendo el mismo techo. Este modelo era común tanto en áreas rurales como urbanas, y no era solo un fenómeno mexicano, sino uno observado en muchas partes del mundo. Sin embargo, a medida que avanzaban las décadas de 1970 y 1980, las cosas comenzaron a cambiar. A finales de la década de 1980, la tasa de fertilidad había caído a alrededor de 4 hijos por mujer. Una serie de factores contribuyeron a esta disminución. Primero, la economía de México empezó a transformar. Las personas comenzaron a abandonar la agricultura y la vida rural, en busca de empleos y oportunidades en las ciudades. La urbanización desempeñó un papel masivo en este cambio. En las ciudades, el costo de vida era más alto, el espacio era más limitado, y las familias grandes se volvieron menos prácticas. Además, la educación para las mujeres mejoró, y con ella, sus oportunidades en el mercado laboral crecieron. Esto, junto con un mejor acceso a métodos de control de la natalidad, hizo que la planificación familiar se convirtiera en una práctica realista y generalizada. Avancemos hacia los años 2000, y México había alcanzado una tasa de fertilidad de solo 2.5 hijos por mujer. Este número estaba más cerca del nivel de reemplazo, donde la población permanece estable a lo largo del tiempo, sin un crecimiento o declive significativo. Pero algo sucedió en los años posteriores. Para 2020, esa cifra había disminuido aún más, a alrededor de 1.9. Este fue un cambio significativo porque significaba que México había bajado por debajo del nivel de reemplazo, indicando que, sin la inmigración u otros factores, su población podría comenzar a declinar en el futuro. Este cambio demográfico no ocurrió en aislamiento. Otros países, particularmente en América Latina, siguieron tendencias similares, pero la proximidad de México a los Estados Unidos añade una capa adicional de complejidad. Los fuertes lazos entre ambos países significan que cualquier cambio demográfico importante en uno tendrá efectos en el otro. En las décadas de 1990 y 2000, México experimentó una gran ola de migración hacia los Estados Unidos. La economía estadounidense estaba en auge y había abundancia de empleos, especialmente en industrias como la construcción, la agricultura y los servicios. Para muchos mexicanos, especialmente aquellos de áreas rurales donde las oportunidades económicas eran escasas, migrar al norte era una opción viable para apoyar a sus familias. Las tendencias demográficas de la época respaldaron esto. Los jóvenes mexicanos, en edad laboral, eran abundantes, y muchos hicieron el viaje a través de la frontera en busca de mejores salarios y oportunidades. Esta migración desempeñó un papel clave en evitar que la población de Estados Unidos se estancara. A principios de los años 2000, la tasa de fertilidad en Estados Unidos también había estado en declive. Sin la afluencia de millones de inmigrantes, particularmente de México y otros países de América Latina, Estados Unidos podría haber enfrentado los mismos problemas de población que países como Japón y partes de Europa están enfrentando actualmente. Poblaciones en disminución y fuerzas laborales envejecidas. En cambio, Estados Unidos se benefició de esta ola de inmigración, ya que trajo a jóvenes en edad laboral listos para contribuir a la economía. Sin embargo, en años más recientes, los patrones de migración han cambiado. Si bien la inmigración de México a Estados Unidos continúa, no está en los niveles vistos en décadas anteriores. Varios factores contribuyen a este cambio. En primer lugar,
La economía de México ha mejorado, ofreciendo más oportunidades en casa, especialmente en áreas urbanas. En segundo lugar, el cambio demográfico en México significa que simplemente hay menos jóvenes dispuestos a migrar. Con menos niños naciendo y una población que envejece rápidamente, la fuerza laboral de México está disminuyendo. Esto refleja lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, incluida Estados Unidos. A medida que el número de jóvenes mexicanos disminuye, la dinámica entre los dos países probablemente cambiará. En el pasado, Estados Unidos podía contar con un flujo constante de trabajadores de su vecino del sur, para llenar las escaseces laborales, particularmente en industrias que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. Ahora, con menos jóvenes en México y políticas de inmigración en Estados Unidos más estrictas, las fuerzas laborales en ambos países podrían enfrentar desafíos significativos en los próximos años. Otro aspecto clave del cambio demográfico en México es su población que envejece rápidamente. A medida que disminuyen las tasas de fertilidad, aumenta la proporción de adultos mayores en la población. Este es un desafío que muchos países, incluidos México y Estados Unidos, necesitarán abordar. Una población envejecida requiere más recursos, atención médica, pensiones y servicios sociales, todos los cuales ejercen presión sobre los sistemas públicos. En México, este es un desafío relativamente nuevo, ya que históricamente la población ha sido joven. Sin embargo, a medida que la esperanza de vida aumenta y las tasas de natalidad caen, el país deberá adaptarse rápidamente para garantizar que sus ciudadanos mayores estén bien atendidos. La disparidad entre las diferentes regiones de México también juega un papel en la configuración de su futuro. Mientras que las áreas urbanas como la Ciudad de México han visto descensos significativos en las tasas de fertilidad, las regiones rurales, particularmente en los estados del sur como Chiapas y Guerrero, todavía tienen tasas de fertilidad más altas. Esta disparidad regional significa que algunas áreas sentirán los efectos del envejecimiento poblacional más agudamente que otras. En contraste, Estados Unidos enfrenta su propio conjunto de desafíos demográficos. Si bien la inmigración ha ayudado históricamente a compensar su tasa de natalidad en declive, el país aún lidia con una población envejecida y una fuerza laboral que se reduce. La interacción entre los cambios demográficos de Estados Unidos y México continuará moldeando las economías, la política y los sistemas sociales de ambos países en las próximas décadas. A medida que América del Norte en su conjunto navega por estos cambios, una cosa es clara. El paisaje demográfico de la región está sufriendo una transformación fundamental. Para México y Estados Unidos, el futuro dependerá de cuán bien se adapten a estos cambios. Las políticas de inmigración, las estrategias económicas y los sistemas sociales necesitarán evolucionar para enfrentar los desafíos de una población en rápida transformación. En resumen, el cambio demográfico en México no es solo una cuestión de cifras. Es un reflejo de las realidades sociales, económicas y culturales que moldean la vida de millones de personas. A medida que la población de México sigue evolucionando, el impacto en América del Norte será innegable y requerirá una atención cuidadosa y una acción estratégica para garantizar un futuro próspero y sostenible para todos.